Nunca pensé que el sonido de un bolígrafo rasgando el papel pudiera perseguirme por el resto de mis días. Es un sonido seco, rápido, definitivo. Dura apenas unos segundos. Uno firma, deja el bolígrafo en la mesa, se estrecha la mano y sonríe. En ese momento, uno cree que ha asegurado su futuro. Uno cree que ha hecho lo correcto por su familia. No hay truenos, no hay música de fondo, no hay señales de advertencia. Solo el silencio de una oficina con aire acondicionado y la sonrisa de la persona en la que más confías en el mundo. Tengo 73 años. A esta edad, uno ya no espera grandes sorpresas de la vida. Uno espera tranquilidad. Espera ver crecer a los nietos, cuidar el jardín, tomar café por las tardes con su esposa y dormir sin preocupaciones. Eso era lo único que yo quería. No quería lujos. No quería viajes a Europa ni coches nuevos. Solo quería saber que si me enfermaba o si mi esposa, Elena, necesitaba algo, tendríamos con qué responder. Trabajé 45 años en el sector de la construcción. Empecé cargando sacos de cemento cuando era un muchacho y terminé supervisando obras grandes. Nunca fui rico, pero fui ordenado. Ahorré. Compramos un terreno grande a las afueras de la ciudad hace 30 años, cuando nadie quería vivir allá. Con el tiempo, la ciudad creció y ese terreno ganó valor. Mucho valor. Era nuestro patrimonio. Era la herencia de mis hijos y nuestro seguro para la vejez. Y luego estaba Ricardo. Ricardo no era mi hermano de sangre, pero era más que eso. Nos conocimos en la preparatoria. Él fue el padrino de mi hijo mayor. Yo fui el padrino de su hija. Estuvo ahí cuando murió mi madre. Yo estuve ahí cuando él se divorció de su primera esposa. Pasamos Navidades, Años Nuevos, cumpleaños y domingos de carne asada. Mis hijos le decían, tío. Elena lo quería como a un cuñado. No había secretos entre nosotros, o al menos eso creía yo. Ricardo era abogado. Siempre le fue mejor que a mí en términos de dinero. Tenía una oficina en una zona buena, vestía trajes a la medida, cambiaba de coche cada 2 años. Era un hombre inteligente, carismático, de esos que saben hablar y convencer. Yo lo admiraba. Pensaba que tener un amigo así, tan preparado, era una ventaja para alguien como yo, que apenas sabía de leyes y números. Hace 3 años, Elena y yo decidimos que ya era hora de descansar. El terreno y la casa grande nos daban mucho trabajo. El mantenimiento era caro, la limpieza era pesada. Decidimos vender. La idea era simple: vender el terreno a una constructora, comprar una casa pequeña, cómoda, de un solo piso, y guardar el resto del dinero en el banco para vivir de los intereses. Cuando le conté el plan a Ricardo en una comida, sus ojos brillaron. Me felicitó. Me dijo que era la decisión más inteligente que podía tomar. Se ofreció inmediatamente a revisar los contratos. No quiero que te vean la cara, Manuel, me dijo. Estas constructoras son voraces. Deja que yo me encargue de todo. Para eso, somos hermanos. Yo sentí un alivio inmenso. El mundo legal siempre me ha dado desconfianza, pero con Ricardo a mi lado me sentía blindado. El proceso de venta duró unos 6 meses. Ricardo estuvo en cada reunión. Discutía precios, revisaba cláusulas, corregía a los abogados de la otra parte. Yo lo veía actuar y me sentía orgulloso de él. Al final, logramos un precio mejor del que yo había imaginado. Era una cantidad considerable, suficiente para no preocuparnos nunca más. El día que firmamos la venta, salimos a celebrar. Ricardo pidió una botella de vino caro. Brindamos por el retiro, por la amistad, por el futuro. Elena estaba feliz. Yo sentía que me había quitado un peso enorme de encima. Unos días después, Ricardo me citó en su oficina. Estaba serio, profesional, pero amable. Me dijo que dejar el dinero en una cuenta de ahorros normal era un error. Me habló de la inflación, de los impuestos, de cómo el dinero pierde valor si se queda quieto. Tenía gráficas, tenía carpetas. Me habló de un fondo de inversión inmobiliaria que él manejaba para clientes exclusivos. Manuel, me dijo, mirándome a los ojos, con esa seguridad que siempre tenía. Esto no es para cualquiera, pero tú eres mi hermano.
Quiero que tu dinero crezca. Quiero que Elena tenga lo mejor. Si metes el capital aquí, te garantizo un rendimiento mensual fijo, mucho más alto que el del banco, y el capital está asegurado por propiedades. Yo dudé un momento. No por desconfianza hacia él, sino porque no entendía bien los términos. Le pregunté si era seguro. Se rió suavemente, se quitó los lentes y los puso sobre el escritorio. Manuel, ¿tú crees que yo jugaría con tu comida? ¿Con el futuro de mis ahijados? Yo mismo tengo mi dinero ahí. Eso fue todo lo que necesité escuchar. Llegué a casa y lo hablé con Elena. Ella, que siempre ha sido más prudente que yo, me preguntó si no sería mejor tener el dinero en el banco, aunque diera menos. Le repetí las palabras de Ricardo. Le recordé quién era él. Le recordé las navidades, los favores, los 40 años de lealtad. Elena suspiró y asintió. Si Ricardo dice que es lo mejor, entonces está bien. A la semana siguiente fui a su oficina para hacer la transferencia y firmar los documentos del fideicomiso. Eran muchas hojas, letras pequeñas, términos legales complejos. Intenté leer la primera página, pero Ricardo puso su mano sobre mi hombro. No te preocupes por la paja legal, Manuel. Es el formato estándar. Ya lo revisé yo 3 veces. Solo firma aquí, aquí y aquí. Y firmé. No leí. No pregunté más. Firmé donde su dedo índice señalaba. Firmé mi patrimonio, el esfuerzo de 45 años, la seguridad de mi esposa. Firmé con un bolígrafo pesado, de tinta negra. Le di la mano. Él guardó las carpetas y me dio un abrazo fuerte. Salí de ahí sintiéndome un hombre de negocios, un hombre inteligente. El primer año fue perfecto. Cada día primero del mes recibía un depósito puntual en mi cuenta. La cantidad era exacta a lo prometido. Con ese dinero, Elena y yo viajamos un poco por el país. Arreglamos la casa nueva. Compramos regalos para los nietos. Ricardo venía a comer los domingos y yo le agradecía. Él solo sonreía y decía, «Para eso estamos». La vida era buena. Me sentía tranquilo. Dormía profundamente. Los problemas no empezaron con una explosión. Empezaron con un silencio. Fue un martes de noviembre. Revisé mi cuenta como siempre, pero el depósito no estaba. No me alarmé. Pensé que era un retraso del banco, o quizás un día feriado que no había tomado en cuenta. Esperé 2 días. Nada. Llamé a Ricardo, no contestó. Le dejé un mensaje de voz tranquilo, solo preguntando si había algún problema técnico. Me devolvió la llamada esa noche. Su voz sonaba normal, quizás un poco apresurada. Me dijo que había un cambio en el sistema administrativo del fondo, que estaban actualizando la plataforma y que los pagos se habían retrasado un poco. No te preocupes, Manuel. El viernes queda todo resuelto. Le creí. ¿Por qué no habría de creerle? Llegó el viernes y el dinero no apareció. Volví a llamar el lunes. Esta vez su secretaria me dijo que estaba en una reunión. Llamé el martes. Estaba en juzgados. Llamé el miércoles. Salió de viaje. Una sensación fría empezó a instalarse en mi estómago. No era pánico todavía, era una incomodidad física, como cuando uno come algo que le cae mal. Elena me preguntó si pasaba algo, porque me veía callado. Le dije que no, que todo estaba bien. No quería preocuparla. Pasaron 2 semanas. Finalmente Ricardo me contestó el teléfono. Su tono había cambiado. Ya no era cálido, sonaba irritado, como si yo lo estuviera molestando. Manuel, ya te dije que es un tema administrativo. No tienes que llamarme diario. El dinero está seguro. Ten paciencia, por favor. Tengo muchos clientes, no puedo estar explicándote lo mismo a cada rato. Me quedé helado. Nunca me había hablado así. Me sentí regañado, como un niño pequeño. Me sentí humillado, pero sobre todo me sentí asustado. Le pedí disculpas y colgué. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a buscar la carpeta con los documentos que había firmado. Me senté en la cocina con los lentes de lectura y una taza de té. Empecé a leer. Realmente a leer. No entendía mucho. El lenguaje era confuso. Cesión de derechos, poder notarial amplio, inversión de alto riesgo sin garantía,
palabras que no recordaba que Ricardo hubiera mencionado. Pero lo que más me llamó la atención fue una cláusula en la página 12. Una cláusula que decía que el administrador del fondo tenía la facultad de reinvertir, trasladar o hipotecar los activos sin previa autorización del cedente para asegurar liquidez. No soy abogado, pero eso no sonaba bien. Al día siguiente tomé la carpeta y fui a ver a un notario que me recomendó un vecino. No quería ir. Sentía que estaba traicionando a Ricardo solo por dudar. Me sentía sucio, pero necesitaba saber. El notario era un hombre joven, serio. Le entregué los papeles y le pedí que los revisara. Se tomó su tiempo. Pasaba las hojas, fruncía el ceño, subrayaba cosas con un lápiz. Yo lo miraba, esperando que se riera y me dijera que todo estaba bien, que yo era un viejo paranoico. Después de 20 minutos se quitó los lentes y me miró. Su expresión era de lástima. Esa mirada fue peor que cualquier palabra. «Señor», me dijo suavemente, «este contrato es muy peligroso. Usted prácticamente le cedió la propiedad de su capital a una sociedad anónima. Y esa sociedad, bueno, aquí dice que el representante legal único es el señor Ricardo. Usted le dio poder total para hacer lo que quiera con el dinero, sin obligación de rendir cuentas trimestrales hasta dentro de 5 años. Sentí que el aire se acababa en la oficina. Pero, ¿y la garantía inmobiliaria?, pregunté con un hilo de voz. No hay garantía, señor. Aquí dice que la inversión está respaldada por proyectos futuros. Si los proyectos no existen o fallan, usted asume la pérdida total. Legalmente, usted autorizó esto. Salí de la notaría caminando despacio. El sol brillaba en la calle. La gente caminaba con prisa, los coches tocaban el claxon. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido. Me senté en una banca de parque. Me quedé ahí 2 horas, mirando a las palomas, tratando de entender cómo 40 años de amistad valían menos que un papel firmado. No le dije nada a Elena todavía. No podía. ¿Cómo le dices a tu esposa que el hombre que se sentaba a su mesa, que comía su comida, nos había quitado todo? ¿Cómo le dices que fuiste tan tonto de no leer? Decidí ir a la oficina de Ricardo. No llamé, simplemente fui. La recepcionista intentó detenerme. Dijo que no tenía cita. No grité, no hice escándalo. Simplemente seguí caminando hasta la puerta de su privado y entré. Ricardo estaba hablando por teléfono, riendo. Tenía los pies sobre el escritorio. Cuando me vio entrar, su sonrisa se congeló. Bajó los pies lentamente y colgó el teléfono sin despedirse. Hubo un silencio largo. Él me miró y yo lo miré. En sus ojos no vi sorpresa, vi cálculo. Vi a un hombre pensando cuál era la mejor mentira para salir del paso. «Manuel», dijo, intentando recuperar su tono jovial. «¿Qué haces aquí? Te dije que...» «Sé lo que firmé, Ricardo», lo interrumpí. Mi voz era baja, tranquila. No tenía fuerzas para gritar. «Fui con otro notario. Sé que el dinero no está en un fondo. Sé que tú tienes el control». Ricardo suspiró. Se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle, dándome la espalda. «Las cosas se complicaron, Manuel», dijo sin mirarme. «Hice unas inversiones, unos negocios que debían salir bien. Era seguro. Iba a duplicar el dinero de todos. Pero el mercado cambió. Se atoró un permiso. Cosas que pasan. «¿Dónde está mi dinero, Ricardo?», pregunté. Se dio la vuelta. Ya no había amabilidad en su rostro. Había cansancio y una especie de frialdad defensiva. «No hay liquidez ahorita. Está atrapado en activos. No puedo sacarlo. Si intento vender ahora perdemos todo. Tienes que esperar». «¿Esperar qué? ¿A que te gastes lo que queda?», le dije. «No me hables así», respondió él, alzando la voz por primera vez. «He trabajado años para ti, gratis muchas veces. Te conseguí el mejor trato por tu terreno. Ahora hay un bache y vienes a llorar a mi oficina. Léeme el contrato, Manuel. Tú sabías los riesgos. Tú me dijiste que no había riesgos. Tú me dijiste que no leyera. Tú eres un adulto, Manuel. Nadie te puso una pistola en la cabeza». Esa frase fue el golpe final. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Era verdad. Técnicamente, legalmente, era verdad. La traición no fue la pérdida del dinero.
La traición fue usar mi fe ciega como un arma en mi contra. Lo miré una última vez. Vi sus trajes caros, su oficina de madera fina, su reloj de oro. Todo eso, pensé, está pagado con la confianza de gente como yo. Voy a demandarte, Ricardo, le dije. Él soltó una risa corta, seca. Haz lo que quieras. El contrato está blindado, y aunque ganaras, no tengo nada a mi nombre. Todo está en sociedades. Te vas a gastar lo poco que te quede en abogados y no vas a ver un centavo. Vete a tu casa, Manuel. Espera a que el mercado mejore, es tu única opción. Salí de su oficina. No azoté la puerta. Bajé por el elevador, salí a la calle y tomé el autobús a casa. Ese viaje en autobús fue el más largo de mi vida. Tenía que llegar a casa y mirar a Elena a los ojos. Tenía que decirle que su seguridad, su tranquilidad, el fruto de todos nuestros sacrificios, había desaparecido porque yo confié en mi mejor amigo. Llegué a casa. Elena estaba en la cocina, preparando la cena. Olía a sopa de verduras. Ella me vio entrar y supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Se secó las manos en el delantal y se acercó a mí. «¿Manuel?», preguntó. Me senté en la silla de la cocina. Me quité el sombrero. La miré y por primera vez en mi vida de adulto sentí que no tenía forma de protegerla. Le conté todo. No omití nada. No busqué excusas. Le conté de las letras pequeñas, de la visita al notario, de la frialdad de Ricardo. Elena no gritó, no lloró. Se sentó frente a mí, pálida, con las manos juntas sobre la mesa. Escuchó cada palabra. Cuando terminé, hubo un silencio que pesaba más que el concreto. Ella miró hacia la ventana, hacia el jardín pequeño que tanto le gustaba. «Entonces, ¿no tenemos nada?», preguntó en un susurro. «Tenemos la casa», dije, «y mi pensión del seguro social, pero los ahorros, el dinero del terreno, es muy probable que no lo volvamos a ver». Elena cerró los ojos. Vi cómo una parte de ella se apagaba en ese instante. No era por el dinero en sí, era por la ruptura de la realidad. Ricardo era familia. Si Ricardo podía hacer esto, entonces nada era seguro. El mundo se volvía un lugar hostil. Los meses siguientes fueron un infierno lento y silencioso. Contraté un abogado, gastando dinero que apenas teníamos. Confirmó lo que Ricardo había dicho. El contrato estaba muy bien hecho para protegernos de él, pero muy mal hecho para protegernos a nosotros. Demandamos, sí, pero el proceso es lento. Llevamos 2 años en esto. Ricardo ni siquiera se presenta a las audiencias. Manda a sus abogados junior. Nos enteramos después que no fui el único. Había otros amigos, otros conocidos. Ricardo tenía deudas de juego, deudas de negocios turbios. Tapaba un hueco abriendo otro. Usaba nuestra amistad como colateral. La salud de Elena se deterioró. El estrés, la angustia, la sensación de vulnerabilidad, le subió la presión. Empezó a tener problemas del corazón. No puedo decir que Ricardo la mató, eso sería injusto ante la ley, pero le quitó la paz que necesitaba para vivir sus últimos años. Elena murió hace 6 meses, un infarto fulminante. Murió preocupada. Murió preguntándome si nos iba a alcanzar para pagar la luz el mes siguiente. Murió sin entender cómo su cuñado pudo hacernos esto. En el velorio, Ricardo tuvo el cinismo de enviar una corona de flores enorme. «Con profundo dolor», decía la cinta. La tomé y la tiré a la basura en la parte trasera de la funeraria. No dije nada, no hice una escena, solo la tiré. Ahora vivo solo en esta casa pequeña. Mis hijos me ayudan en lo que pueden, pero ellos tienen sus propias vidas, sus propios problemas. Vivo con mi pensión. Como sencillo. No salgo mucho. A veces me encuentro con gente que conoce a Ricardo. Me dicen que lo han visto, que sigue viviendo bien, que sigue vistiendo trajes caros. La justicia de los hombres es lenta y, a veces, ciega. No sé si algún día recuperaré un peso. Probablemente no. Pero lo que perdí no fue solo dinero. El dinero va y viene. Lo que perdí fue la capacidad de mirar a otro hombre y creer en su palabra. Perdí la inocencia de la vejez. Ahora, cuando tengo que firmar cualquier papel, aunque sea para recibir un paquete, me tiembla la mano. Leo cada letra.
Desconfío de la sonrisa del cartero, del cajero del banco, del vecino que me saluda. Me he vuelto un hombre duro, un hombre cerrado. Y eso, creo, es la verdadera tragedia. Que al final de mi vida, en lugar de estar rodeado de afecto y confianza, estoy rodeado de muros que yo mismo tuve que construir para que no me volvieran a lastimar. Miro la silla vacía de Elena en la cocina. Pienso en Ricardo riendo con sus pies sobre el escritorio. Y pienso en ese bolígrafo, ese maldito bolígrafo de tinta negra. Si tienen algo que perder, cuídenlo ustedes mismos. No entreguen su espada a nadie, ni siquiera a aquel que ha comido en su mesa durante 40 años. Porque cuando la traición viene de un enemigo, duele. Pero cuando viene de un hermano, te mata en vida. Y aquí estoy, sobreviviendo, solo.